En este vídeo vamos a realizar las soluciones del examen de la asignatura de Fundamentos del Arte de la convocatoria de PCE de este año, 2023, de la ordinaria. Entonces, comenzaremos con el bloque 2, que es el tipo test, y después terminaremos explicando las preguntas del bloque 1, que si bien en este vídeo no va a salir las soluciones redactadas, sí que podéis encontrar las soluciones y todo el examen completo en nuestra página web. Bien, comenzamos. Las preguntas del bloque 2. 1. ¿Qué pintor del siglo XX realizó distintos estudios del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez? A. Andy Warhol. B. Francis Bacon. C. Pablo Picasso. La solución es la B, Francis Bacon. En su estilo, el estilo de Francis Bacon, influyen pintores de la talla de Velázquez o Goya también, de Velázquez realizó de hecho varios estudios del Papa Inocencio X. Es decir, no encontramos solo una pintura del Papa Inocencio X, sino que hay muchas más. En el caso de Andy Warhol fue un artista del movimiento pop art y Pablo Picasso como iniciador del movimiento cubista. Segundo punto, ¿qué materiales son preponderantes en la arquitectura de las exposiciones universales del siglo XIX? A. Ladrillo. B. Piedra. C. Hierro y cristal. La correcta es hierro y cristal, la C, puesto que son materiales y técnicas constructivas propias de la Revolución Industrial, surgida en el siglo XIX. Y además tuvo una gran aceptación en la Inglaterra victoriana a partir del Crystal Palace. La 3. ¿Cuál de estos autores es pintor y diseñador de moda? A. Pablo Picasso. B. Mariano Fortuny. C. Henri Matisse. La correcta es la B, Mariano Fortuny, ¿vale? Además de ser pintor, fue también diseñador textil, empresario de moda y un diseñador de muebles, ¿de acuerdo? Henri Matisse fue pintor y Pablo Picasso no fue diseñador de moda, pero sí que fue pintor y escultor. ¿Cuál de estos artistas cultiva el hiperrealismo? A. Francis Bacon. B. Mariano Fortuny. C. Antonio López. La respuesta correcta es Antonio López, la C. ¿Vale? Antonio López es el máximo artista del realismo contemporáneo y está, además, considerado como el padre de la escuela hiperrealista madrileña. 5. ¿Cuál de los siguientes artistas no pertenece al postimpresionismo? A. Georges Seurat. B. Edouard Manet. C. Vincent van Gogh. La respuesta correcta es Manet. ¿De acuerdo? Porque Manet es impresionista, aunque en realidad no fue un impresionista. Lo que ocurre es que sin él no habría este movimiento que copió su técnica y su temática. 6. ¿En qué técnica fueron pintadas las señoritas de Aviñón? A. Óleo sobre tabla. B. Óleo sobre lienzo. C. Temple sobre tabla. La respuesta correcta es la B. Óleo sobre lienzo. El óleo sobre tabla, que es el primero, es más usado en las obras de los primitivos flamencos. En cambio, el temple sobre tabla es característico de los estilos románico y gótico. 7. ¿Cuál de los siguientes movimientos no pertenece al expresionismo alemán? De Stilch. B. Der Blaue Ritter. C. Die Brut. Vale. La correcta es la de Stilch, ¿vale? Fue un movimiento conceptual de la segunda década del siglo XX que se inició en Holanda
y también se le llama constructivismo holandés, ¿vale? La B, Der Blauer Richter, fue un grupo de artistas expresionistas alemanes, y la C lo mismo, ¿de acuerdo? Artistas de las primeras expresiones de vanguardia, también creado en Alemania. 8. ¿Qué género pictórico no practicó Van Gogh? A, pintura galante, B, paisaje, C, retrato. La respuesta correcta es pintura galante, puesto que es un tipo de pintura que muestra la sensualidad, una vida de ocio e informal, y es más bien propia sobre todo del estilo rococó. ¿De acuerdo? Además, Van Gogh sí que sabemos que pintó paisajes como el de la noche estrellada y retratos, se le conocen como unos 35 retratos. 9. ¿Cuál de los siguientes artistas no es impresionista? Claude Monet, Alfred Sisley, Gustave Courbet. Vale, la respuesta correcta es Gustave Courbet, ¿de acuerdo? Porque es un pintor representante del realismo, no del impresionismo, ¿de acuerdo? Respecto a Monet y Sisley, son considerados, de hecho, los impresionistas más puros de este grupo. Y C, y D, ¿cuál es el tema principal en la pintura de Turner? A, naturaleza muerta, B, paisaje, C, retrato. La respuesta correcta es la B, paisaje, puesto que la temática principal de William Turner, así como de los pintores del romanticismo británico, eran los paisajes. Es más, Turner está reconocido como el mejor paisajista del periodo romántico. Muy bien, pues ya tenemos así las soluciones de la parte del tipo test. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos las preguntas del bloque 1 que constan siempre de 3 preguntas, a elegir uno, y son siempre temas a desarrollar. Lo que quieren aquí es ver básicamente que habéis estudiado, que sabéis el movimiento, en el caso de que os pregunten un movimiento artístico, que sabéis contextualizarlo y sabéis sus características, o en todo caso un pintor. Desde el año pasado se vienen dando estas 3 preguntas y en este año, el examen del 2023, se ha puesto en práctica que cada pregunta, cada bloque de pregunta esté relacionado con una parte, es decir, por un lado sería una pregunta de pintura, por otro lado una pregunta de escultura y por otro lado una pregunta de arquitectura. Y es lo que ha ocurrido. La primera es la obra escultórica de Picasso y su relación con Julio González, ¿de acuerdo? Que además es una pregunta bastante repetida en años anteriores. ¿Qué habría que hacer aquí? Aquí habría que hablar de la obra escultórica de Picasso y la relación que tiene con otro escultor que es Julio González, que también tiene una técnica escultórica enmarcada en el cubismo. Entonces, de ahí esa relación entre ambos. Es importante tener un orden en este tipo de preguntas. ¿A qué me refiero con un orden? Me refiero a siempre tener una introducción, es decir, un contexto histórico en el que explicamos dónde nos situamos, en este caso, quién es ese artista. Siempre hay que presentar al artista quién es, en qué contexto lo abordamos, cuál es su movimiento, e incluso matizar o nombrar ciertas cualidades y características del artista. En este caso es importante leer bien el enunciado porque te habla de la obra escultórica de Picasso. Es muy fácil que nos dejemos llevar un poco por el nombre y que
empecemos a divagar y hablemos más que de la obra escultórica de Pablo Picasso, de su pintura, puesto que es a lo que más lo relacionamos, ¿de acuerdo? Pero no, en este caso sería de la obra escultórica, y una vez que ya tenemos eso redactado, ya la relación con Julio González, que sería también darle ese contexto, quién es Julio González, presentarlo y qué influencias tiene con Picasso. Vale, en el segundo punto, que es la parte de pintura, en este año es el fauvismo y Henri Matisse, ¿de acuerdo? En esta parte te ponen movimiento artístico y artista pues, más predominante de esa corriente pictórica. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues la verdad es que los mismos pasos que en el primer tema. Presentar el movimiento, creo yo que siempre es más importante presentar el movimiento antes que el artista, ponerle en ese contexto histórico, social, cultural, político, económico, sobre todo que en el periodo de vanguardias es tan trascendental que es muy difícil, por no decir que no se hace el diferenciarlos uno de otros, están íntimamente ligados. Y hablar de las características del fauvismo, en este caso. A partir de ahí, ya una vez explicado este primer punto, sí que se puede hablar de Henri Matisse, quién es, qué tipo de pintura realiza y sobre todo algo muy importante, siempre añadir ejemplos de sus obras e incluso no está de más explicar en cierta manera, no entrando al detalle, algunas de esas obras para relacionarlas con esas características del fauvismo. Y ya por último, el modernismo catalán, la obra de Gaudí. Esta tercera pregunta va relacionada con la arquitectura. Y en realidad es la misma estructura que las otras dos preguntas, ¿de acuerdo? Es hablar del modernismo catalán, analizarlo en este contexto, ¿de acuerdo? Por cierto, modernismo catalán, ceñíos a ese modernismo, no hace falta que habléis de otro modernismo internacional. Y ya la obra de Gaudí, como siempre, presentar al artista y luego ya hablar de sus obras. Por supuesto, siempre poniendo ejemplos e incluso explicando algunos de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería el examen de este año de Fundamentos del Arte. Vuelvo a repetir que en nuestra página web tenéis el examen completo y redactado con las 3 preguntas y también la parte tipo test. Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a resolver dudas.